La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva tertulia. Veo muchas caras conocidas. Veo que a la gente le gusta repetir, ¿eh? Y además preguntar cada semana, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, la semana pasada lo anulamos porque tuvimos un offsite de Factorial, que fue una historia bastante curiosa. Y llevamos a mucha gente a la Costa Brava en un evento de 2 días y medio. Y fue bastante intenso, pero interesante. Ya os contaremos esto en otro día. Pero antes presentar a Pau Ramón, que igual no lo conocéis. Hola. Es el CTO de Factorial, fundador, y César, que ya lo conocéis. ¿Qué tal? Y hoy tenemos a Jordi, como podéis ver, desde Austria. ¿Austria? Austria, sí. ¿Y qué haces en Austria, Jordi? Buena pregunta. Aparte de morirme de frío, porque aquí no ha llegado el verano, estoy en un grupo de emprendedores europeos de startups grandes, que se llama European Entrepreneurs Forum, que es bastante nuevo. ¿Y qué hacéis ahí, los emprendedores? Hablar, aprender, compartir y algún business que otro. ¿Qué has aprendido? Pues hoy he aprendido mucho de algunas de las startups. O sea, tengo un problema, es que no puedo explicar nombres ni de empresas ni de personas, porque uno de los conceptos que se utiliza en este encuentro es el Chatham House Rule, que no sé si conocéis, que básicamente es una regla que dice que en reuniones bajo esta regla los participantes pueden compartir todo lo que quieran y luego se puede utilizar aprendizajes de esa reunión sin nunca citar ni quién ha estado en la reunión ni quién obviamente ha dicho lo que ha dicho. Entonces, es una putada porque me gustaría explicar cosas muy chulas que he aprendido, pero no puedo por la regla esta. Entonces, sin citar a nadie, solo diciendo pues muchas startups europeas, bastantes de ellas que ya son cotizadas, la mayoría en bolsas europeas o si no, pues compañías europeas valoradas en 1, 5, 10 o más billion, pues experiencia de CEOs de empresas, el proceso de salir a bolsa, cómo están gestionando ahora mismo, por ejemplo, los retos que hay en valoraciones, en acceso a capital, mucha gente que ha tenido que hacer layoffs. Además, hay una persona aquí que es el número 2 de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo y también es súper interesante aprender qué significa ser un ejecutivo, el número 2 concretamente, de una empresa con muchísimos empleados. ¿Y qué significa? O sea, son 2 días enteros. Un tema que me interesa es cómo ve la gente este efecto espiral de layoffs, ¿no? Porque empezamos con los 10% y ahora parece que están llegando los 20 y los 30 y los 40% en algunos casos de las plantillas. O sea, claro, es una cosa que llama a la otra, ¿no? Si todo el mundo está haciendo layoffs, todo el mundo que vende a tech reduce su income y de golpe vuelve a tener un problema mayor, tiene que volver a hacer layoffs. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo ve la gente ahí? Eso lo he preguntado mucho, ¿no? Como empresas que han hecho layoffs de cientos o de miles de personas, decir, oye, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis gestionado? Y obviamente, digamos, hay una parte de desgracia, ¿no? De pérdidas de puestos de trabajo y de dramas personales, pero en cuanto a la empresa, el feedback es unánime, es decir, están mucho mejor después que antes, pero no igual o suficientemente bien, no, mucho mejor. Agilidad, han racionalizado iniciativas que no tenían ningún sentido, han vuelto a hacer los números básicos de cuánto hay que invertir, en cuántos proyectos se tiene que meter la compañía, foco, core business model. Entonces, esto sí que me ha sorprendido un poco, que también ya tenía un poco la intuición, ¿no? De que en general, pues a veces los constraints o las limitaciones pueden ser buenas para agilizar los sentidos, pero me ha sorprendido lo contundentes que han sido las personas a las que les he preguntado precisamente esto, que es decir, estamos con la gente que se ha quedado más enchufada que nunca, porque primero han pasado una prueba muy bestia, ¿no? Que son de los que se han quedado, que siempre les valida que son el talento con el cual la organización confía más, y están siendo más ágiles, porque 2 razones. Una es han perdido peso, ¿no? Con lo cual son más ligeras las organizaciones y se pueden mover rápido, pero también yo creo que hay un sentido de urgencia y decir, hostia, que no somos funcionarios, ¿no? Que aquí no está garantizado nada, que aquí si no demuestras que consigues resultados para la organización,
por mucho que trabajes en una Big Tech o en una startup muy grande europea, no está para nada garantizado el puesto. Que yo creo que es una reflexión interesante de mucha gente, ahora hablo desde el punto de vista del empleado, que se cree que una startup early stage o medio stage tiene un riesgo brutal, que lo tiene, pero que no hay que olvidar que una empresa enorme también tiene mucho riesgo, porque cualquier día cogen y hacen un recorte del 2 o del 10 o del 20%, y puede salir. Y ahora, pues mucha gente que estaba en empresas que parecían gobiernos casi de lo estables que eran, están en el mercado buscando trabajo. O sea, al final lo que todo el mundo criticaba de Elon Musk, ¿no? O sea, al final realmente lo está viendo todo el mundo. Mira, esta semana pasada hablaba Brian Chesky, no sé si habéis visto una entrevista que ha hecho con Jason Calacanis en This Week in Startups, y hablaba de cómo ha cambiado radicalmente su forma de entender el negocio, cómo han reducido de forma muy significativa el headcount en producto y tecnología, y cómo se ha puesto él, ha dejado toda la parte corporate de la empresa, un equipo de 30 personas que llevan pues toda la gestión más corporativa, y se ha centrado puramente en el producto. Han cambiado la forma de hacer roadmap. Se ha puesto como constraint que todo lo que hace Airbnb le quepa en su cabeza, cosa que antes no era así. Se había separado durante muchos años del producto, y de hecho Airbnb no había evolucionado mucho durante muchos años, ¿no? Yo soy usuario heavy user, y es verdad que recientemente está cambiando muchísimo. Han adoptado una cadencia, creo que es bianual, de presentación de features que presenta el propio Brian Chesky, con un vídeo muy chulo, pero muy ameno además, muy fácil de entender y tal. Y Airbnb está cambiando mucho. Se están viendo muchas cosas nuevas, ¿no? Y casualmente es cuando menos headcount ha tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, oye, yo creo que es una reflexión interesante para todo el sector, desde luego. O sea, es verdad que venimos de un tiempo donde no había constraints, y cuando no hay constraints, no hay creatividad. Brian Chesky, que como dato curioso, anuncia su propia casa en Airbnb, y hace poco abrió para que la gente pudiera reservar. ¿Reservaste tú, no? No, ojalá. No, en pocos minutos se completaron todas las reservas. Pero imagínate, tío, ir ahí a un Airbnb, es la casa de Brian Chesky. César, en 30 segundos. 30 segundos, madre mía. Sí, sí. Data room. Data room. ¿Estás esperando a mí? Es que no te oigo muy bien. Si no hay constraints, no hay creatividad. No sé si César y Pau querían decir algo. Sí, bueno, ya has dicho algo, César. Vale, pues lag de la hostia. Perdón. Pau, ¿tú qué piensas? No, yo pienso igual. O sea, al final hay mucha gente que asocia... O sea, obviamente el trigger es el macro, ¿no? O sea, obviamente que se termine el dinero gratis, pues es el trigger, ¿no? Entonces la gente de repente dice, vale, pues ahora esas son las reglas del juego, no hay más dinero, y de repente las empresas se empiezan a operar como empresas normales, ¿no? Porque al final tú vas a un bar o vas a cualquier negocio normal y corriente y te van a decir, bueno, tiene que entrar más dinero que sale, ¿no? Eso es lo normal. Pero las startups sí que es cierto que en los últimos 10 años nos hemos acostumbrado a que no es así, ¿no? Y que pues crecimiento at any cost, y al final pues lo que digo siempre, ¿no? Cuando haces la alfombra más grande te cae más mierda debajo, y a veces hay que decir, no, la alfombra se queda del tamaño que es y hay que limpiar. De hecho hay una conversación recurrente que yo he tenido contigo y con César, donde yo siempre, pues evidentemente miro los números, y miro los números a corto, medio y largo, ¿no? Pero también a corto, también el mes, ¿no? Entonces, claro, yo siempre soy fan de proponer sistemas de incentivos basados en objetivos, centrar a la gente en los objetivos del quarter también. Y siempre la conversación con desarrollo o producto siempre era, bueno, es que esto nos va a hacer perder el long term, no vamos a ver la visión, ¿no? Si nos centramos en ganar dinero, ostras, esto vamos a perder la creatividad. Bueno, es el challenge, o sea, construir un producto requiere un tiempo, ¿no? Entonces hay que financiar ese tiempo. O sea, igual que tú haces un puente y tú te pasas ahí años haciendo el puente, y luego pues determinas que ese puente va a tener una cierta rentabilidad. Entonces, con producto y desarrollo es lo mismo. Yo como el tiempo entre las acciones que tú haces y el retorno que obtienes es tan largo, y no solo eso, sino que es difícil de atribuir. O sea, pero no es la tan atribución, largo, ¿no? O sea, bueno, desde Steve Blank, Eric Ries, ¿no? Depende del producto. Lean Startup. Depende del producto. O sea, hay productos que sí que, yo que sé, Figma o Airtable, ¿no? Que se pasaron 1 o 2 años en la cueva, pues hay que justificar de alguna forma, bueno, es que en el futuro, cuando lancemos el producto, la vamos a petar, ¿no? Es un poco la hipótesis. Pero luego puede ser que no, pues el futuro nadie lo sabe, ¿no? Entonces, sí que hay un cierto investment, dependiendo del producto, puede ser más o menos, y diferentes empresas tienen unas cadencias más iterativas o otras tienen cadencias más largas, pero sí que es cierto que es un poco más difícil que no un go-to-market donde la palanca y el retorno están muy directamente relacionadas, ¿no?
Ya. Y es que al final tampoco ha cambiado tanto en equipos de producto, desarrollo, con el panorama económico actual. O sea, realmente tú sigues teniendo que trabajar con los mismos constraints con los que trabajabas. Quizás optimizas más para el corto plazo y trabajas más en features que un cliente te está pidiendo, que un prospect te está pidiendo. Puede ser, pero al final es encontrar esa línea, ¿no? Sigues teniendo que trabajar en iniciativas que tendrán impacto de aquí a 1, 2, 5 años. Pero como los negocios normales, ¿eh? Lo que pasa es que tienen que tener la variable de decir, oye, tenemos que abrir la ventana cada día. O la persiana cada día. Pero es que eso tendría que haber sido así siempre. Claro. Siempre. Pero esto no quiere decir Por que eso siempre- no trabajes en cosas que tendrán impacto de aquí a 5 años. O que no tengas que hacer refactors, ¿sabes? Claro, claro. Pero por eso el pensamiento corto, medio, largo es muy importante. El corto, medio, largo. No solo largo y no solo corto. Eso, la metáfora que se utiliza mucho en tecnología es cambiar el motor con el coche en marcha, ¿no? O sea, realmente... O construir el avión mientras vuelas. Correcto. Exacto. O caballos más largos. Hay caballos Caballos más rápidos. Henry Ford. Ford. Cambiar el caballo mientras puedas en avión, ¿no? Sí, sí. Son metáforas que si no se han usado como 1000 veces. La del tarro con las piedras también, ¿no? Esta la he usado hoy. No, pero sí, es un poco más complejo, pero yo creo que al final, pues si las empresas están valorando más la eficiencia que no el crecimiento, entonces pues igual haces apuestas a más corto término, cosa que también puede dañar a la innovación o no, ya se verá. O sea, es un poco también de lo... Normalmente es lo contrario. ¿eh? En tiempos de crisis, en tiempos donde hay pocos recursos, se hacen las grandes innovaciones, curiosamente. Sí, pero bueno, también tienes ejemplos como OpenAI, ¿no? Que requiere un capital inhumano antes de llegar al valor que están aportando ahora, ¿no? Entonces, también hay macro, o SpaceX, ¿no? O sea, al final también hay macro operaciones donde el requerimiento de capital y tiempo es grande y ahí es una apuesta de fe, ¿no? O la fusión, ¿no? Que hemos visto que ahora han conseguido una empresa que se llama Helion, ha cogido Microsoft como primer partner, como primer cliente. Claro, igual llevan 10 años en la cueva sin ganar un euro, ¿no? Entonces hay un balance. ¿Qué fusión? ¿Qué caso? Fusión de energía. O sea, hay la fisión, que es lo que hacemos La ahora. fusión. ¿Y qué tiene que ver Microsoft? Pues que ahora necesitan mucha energía, entonces van a ser clientes de esta empresa. Ostras. Imagino que con todo el tema de inteligencia artificial. Pero bueno, no sé mucho, la verdad. Ya que has nombrado inteligencia artificial. 4 veces. Ayer Todavía no hemos entrado en el tema. 149 veces. Ayer en Google I.O. 149 veces. Tú hoy has dado una charla, ¿no? De Sí, AI. he dado una charla ¿Dónde? en Typeform. Ah, muy bien. Entonces, vosotros seguro que habéis seguido el evento de Google I.O. Yo estoy viendo ayer el Yo directo. yo vi algunas imágenes. Es el evento menos Steve Jobs que he visto en mi vida. Pero bueno, lo intentaron. Entonces, ¿podéis resumir un poco qué es lo que visteis? Sí. Tiene notas. Tengo un artículo de TechCrunch abierto. No, para no olvidarme. Mira, yo lo que vi, lo primero en lo que me fijé de toda la keynote es las ganas que tenía Google de decir que llevamos haciendo esto mucho tiempo. Porque cada feature que sacaban, cada producto nuevo que estaban enseñando, te explicaban lo que habían hecho antes, lo que ya está en producción, ¿no? La siguiente versión y la nueva, que es la que están anunciando. Entonces, Como si eso le importara a alguien. pero me dio la sensación de que querían decir como esto es de OpenAI, nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo, ¿vale? Que no es una cosa que se han inventado ellos. Creo, me dio la sensación, no lo sé. Pero sí, anunciaron un montón de productos nuevos, realmente. Es curioso porque empezaron hablando de productos de consumo. O sea, empezaron hablando de Google Maps, empezaron hablando de edición de fotos, cosas así. Que de hecho una de las features favoritas que sacaron fue, no sé si lo visteis, el tema de Google Maps, que hay como una vista de pájaro de cualquier localización dentro de las 6 ciudades, me parece que han sacado, donde se puede hacer esto. Es como una vista 3D de la ciudad, isométrica, donde tú puedes ver en tiempo real el tiempo que hace. O sea, si está lloviendo, sale lluvia, te sale el tráfico actual con coches y camiones, cosas así. Esas features que solo sirven si vives en Nueva York o San Francisco. Exacto. Que son 2 de las ciudades donde lo han sacado. No, pero la verdad que es una interfaz bastante chula porque debajo tiene una especie de timeline que puedes arrastrar de un lado a otro. Entonces puedes ver el futuro. O sea, te hace predicciones del tráfico, predicciones del tiempo y te lo pone todo pues, en la ruta, por ejemplo, que tú has elegido para ir en bici. Y no solo puedes ver la ruta física en esas formas 3D que aparecen, sino que puedes ver pues, el resto de metadatos del mundo real
directamente predichos en este timeline que ponen. La verdad que es una interfaz bastante interesante. Hablaron de temas de edición de fotos, bueno, al final cosas típicas, ¿no? De borrar cosas, moverlas de un sitio a otro, etcétera. O sea, nadie se ha caído de la silla. O sea, yo creo que todo el mundo se quedó un poco como... Sí, correcto. Al final, lo más relevante que han presentado ha sido Palm 2. Palm es como la familia de modelos de Machine Learning de tipo Large Language Models que sacaron agosto, octubre, me parece, del año pasado. Y esto es como la versión 2, que no llega a ser tan potente como sería un GPT-4, que esto lo anuncian luego hacia el final, que lo llaman Gemini, sino que es un punto intermedio, ¿no? Entre lo que tenían y el state of the art, que es GPT-4. Entonces, nada, súper rápido. Estos modelos son 4 disponibles. El primero lo puedes ejecutar en móviles también, y los otros 3 son más potentes, van de menos potencia a más potencia, como más específicos para una cosa u otra. ¿Han salido ya? ¿Están disponibles ya? No lo sé, aquí me pillas, pero estáis a una búsqueda de Google de saberlo. ¿Cómo se accederá? O sea, ¿estarán en Google? Hay 2 formas. Uno es, ellos han productizado estos modelos dentro de sus productos, que aquí hablaron de infinitas features que han añadido pues, a Gmail, a Google Docs, Spreadsheets. Casi todos los productos de Google ahora están enhanced by AI. Que aquí apartaremos esto y volveremos a esto. Sí, bueno. Sí. Hay una amalgama de cosas aquí increíble. ¿Por qué? Bueno, haz la segunda y volvemos a esto. Y lo segundo es, estarán disponibles vía API, que al final es similar a lo que tienes en el offering de un OpenAI. Pues podrás utilizar los 4 modelos que te ofrecen para integrar dentro de tu plataforma. Pero la mayor parte de la presentación se centró en cómo ellos están utilizando estas features dentro de los productos que ya ofrecen. Y aquí es donde yo tengo mi mayor decepción, es que todavía no hemos visto gente de producto haciendo productos de AI. O sea, todo lo que estamos viendo hasta ahora es el modelo Copilot, ¿no? De tengo producto X y lo mantengo como está y le añado una cajita de texto por aquí que me lo hace un developer en 2 semanas y ya está. Y lo pongo en la keynote y ya está. O sea, lo que es decepcionante un poco que es por primera vez tenemos una tecnología que ha llegado antes que la necesidad. Y entonces están todas las empresas diciendo, mira, ¿qué hacemos con esto? Y es un poco lo que estamos viendo. O sea, todas las features eran un poco como añadir summarization, añadir muy pocas cositas encima de productos existentes. Nadie está pensando out of the box, ¿no? ¿Qué hacer con la tecnología? Lo interesante aquí es que pueden pasar 2 cosas. Uno, que no se nos haya ocurrido o que no se le haya ocurrido a diseñadores de producto del mundo cómo utilizar este tipo de APIs desde cero, o sea, desde el core de un producto, para hacer algo alrededor, o que realmente las limitaciones de un Large Language Model las estemos encontrando de esta forma a la hora de aplicarlas. Pero nosotros, por ejemplo, en Latitude estamos haciendo la... Publicidad. Latitude. En Latitude estamos haciendo la segunda versión de nuestro AI Assistant, ¿vale? El primero que lanzamos fue... Exactamente lo que he dicho, Pau. Exactamente lo que has dicho. Un textbox. Pero es que el segundo hemos empezado pensando, hostia, ¿cómo sería si lo ponemos en el core de Latitude? Al final, somos una empresa pequeña, tenemos pocos usuarios, podemos hacer lo que nos dé la gana con el producto. Podemos empezar de cero si queremos. Y la conclusión a la que hemos llegado es que tenía más sentido hacerlo como un añadido a lo que ya teníamos que empezar desde cero, ¿sabes? Que empezar planteando el producto entero como basado en AI. Y hemos visto otros productos que están basados en AI y es que estamos viendo que para crecer van a tener que hacer lo mismo que ya teníamos nosotros. Entonces, eventualmente van a acabar haciendo un sidekick a un producto normal de analítica de datos. Entonces, veremos cómo avanza. Yo no lo tengo claro, la verdad. Ya. Porque, o sea, todos pensamos que lo va a cambiar todo radicalmente y al final tienes un Word con la cajita al lado, un Excel con la cajita al lado, ¿no? O sea, al final es más incremental, o lo que estamos viendo hasta ahora es más incremental de lo que realmente pensábamos, ¿no? Y una cosa interesante que yo creo que en parte es también un poco de Innovation's Dilemma, ¿no? O sea, tú al final, si tienes un Word o un Excel, lo que sea, ¿no? Que tiene una penetración de mercado tan grande, ¿hasta qué punto vas a sacrificar ese producto que tiene la retracción para realmente disruptirte tú mismo, ¿no? Y una cosa que mostró Google fue ellos mismos utilizando AI para los snippets dentro de la búsqueda. Uh-huh. Y para mí eso sí que es bastante interesante, porque al final están en una posición donde tienen miedo que la gente no vaya a buscar cosas a través de Google, pero ellos mismos están capturando ese fold donde normalmente hay toda la publicidad y lo están poniendo con AI, ¿no? Entonces ahí también es un punto interesante, no sé
qué futuro depara a la búsqueda, pero un poco lo que vimos ayer es que igual se están boicoteando a ellos mismos, no lo sé. Yo he visto algunas capturas donde sí que te muestran anuncios encima de la parte generada por AI. Pero bueno, o sea, al final lo curioso de la integración dentro de Google es cómo va a cambiar el SEO también, ¿no? Porque si lo primero que te muestran, aparte de los anuncios, que tienes que pagar, que es lo que hay, los primeros resultados son generados por un Large Language Model, la gente va a querer salir ahí. Los siguientes 10 son PPC y al final tienes ahí abajo lo del SEO. No, pero claro, la cosa es, o sea, yo creo que el mindset tiene que cambiar a, hostia, ¿cómo podemos salir más en los resultados generados por el modelo? ¿Sabes? Porque eso es lo que la gente va a buscar. Pero eso ya hace tiempo que es así. O sea, todo lo que es rich snippets y tal, o sea, conseguir estas Ojo que no es lo posiciones. mismo, ¿eh? No. O sea, es que tu training, o sea, que tu información forme parte del training data de tal forma que cuando busquen el mejor software de recursos humanos, ya la inteligencia artificial tenga los weights de una forma que diga es factorial. Pero ves, aquí sí que tiene razón Google de decir, oye, es que hace mucho tiempo que estamos haciendo esto. O sea, ¿cómo funciona un motor de búsqueda si no es con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo? O sea, ya la gente pero es verdad que la forma en la que funciona es más tipo ranking que tipo voy a hacer un resumen de toda la información que sé sobre este tema concreto. O sea, no te da la respuesta. Nadie sabe cómo funciona, todo el mundo habla de ello, pero... Pero el modelo actual es, o sea, puede ser con AI o con lo que sea, pero es, aquí tienes, en esta página tienes la respuesta. No es, te muestro, un poco sí, porque hay los snippets y tal, pero su modelo es hacer de dispatcher, ¿no? O sea, tú quieres algo, yo te enseño, pues esta es la página que tú quieres consultar, ¿no? Y ahí es donde pones el peaje y pasas por caja. Pero si ya te doy la respuesta, no vas a entrar a la página, por lo tanto no hay peaje. ¿Tuviste algo en la presentación de Google que te interesara mucho? No. ¿No? Durísimo. No. Y cuando dices que no somos creativos, porque has pasado de la presentación de Google a la aplicación en general de AI, ¿no? y a cómo se está usando en los productos existentes. Pero, ¿a ti se te ha ocurrido casos de uso interesantes que puedan ser full AI? Estamos en ello. Pero es muy difícil, es lo que dice César, ¿eh? O sea, realmente o sea, hay un problema, ¿no? O sea, mucha gente está optando, ¿no? De que pues, tú le hablas a una máquina y la máquina te hace el trabajo, ¿no? Y eso está muy guay, pero al final hay ciertas cosas que ya hemos llegado a la conclusión que el modelo existente también funciona, como las UIs, ¿no? O sea, al final yo voy a Word y selecciono texto y veo que lo puedo hacer negrita, tal. Muchas veces es más conveniente descubrir qué funcionalidades tengo, porque la UI te lo indica, que no decir, quiero hacer este texto negrita, etcétera, ¿no? O un programa como Figma, ¿no? Para diseñar. Tú quieres manipular directamente los objetos. Entonces es un poco complicado, porque yo creo que tiene mucho poder, pero todavía no sabemos muy bien cómo embederlo en los productos. Y en Factorial nos pasa que tenemos la tecnología, es súper fácil de implementar. Tenemos equipos que en una mañana han hecho un MVP, pero luego es, pero ¿cuál es el problema del cliente? Y cómo esto realmente lo soluciona. Es muy difícil. Una discusión que tenemos muchas veces, ¿no? Es cuál es el futuro de la UI. ¿La UI será conversacional o no? ¿O será visual? ¿Hasta dónde llega la UI conversacional? Claro, tú dices cosas como conducir un coche. Parece obvio que un volante es más útil que explicarle ahora un poco a la derecha, 20 grados a la izquierda. No, pero luego... ¡Frena! Si le aplicas... Sí, pero si le aplicas la lógica de decir, oye, no, pero es que este no es el tipo de cosas que le tienes que decir ya a la máquina, porque es que esto ya lo decide, ¿no? Lo que le tienes que decir es, oye, ve más rápido o ve más lento o tal, ¿no? Porque hay muchas decisiones que tú haces con la UI, pero que va a hacer el algoritmo. O sea, va a cambiar el dominio, digamos, de decisión con las UIs del futuro. O sea, hay un tema interesante y, de hecho, hoy hablando con Typeform, unas preguntas que me han hecho era sobre recruiting, ¿no? O sea, unas áreas de Factorial es pues, ATS y ayudar a la gente que hace recruitment y cómo ayudarles. Y claro, unas preguntas que obviamente me hacían es, bueno, pero si las decisiones las toma una inteligencia artificial, entonces, ¿quién es accountable, ¿no? Entonces también hay ese tema, ¿no? Por ejemplo, conduciendo coches, obviamente todo el mundo lo primero que puso encima de la mesa es, si hay un accidente, ¿quién es el culpable? ¿Es Tesla el culpable o es el conductor? Entonces yo creo que sí que hay un tema complicado, que es que nos gusta que los humanos tomen las decisiones porque al final hay una accountability y si las toma un tercero o un algoritmo, entonces ahí la gente es un poco como que se arruga un poco. Aunque los aviones hace tiempo que despegan y aterrizan por algoritmos, ¿no? O sea, no... O sea, están en todas partes los algoritmos. Pero el piloto es accountable. Puede hacer override, puede sobreescribir las instrucciones de la máquina. Sí, pero bueno. Es un debate que ya lleva tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo nuevo, yo creo que lo nuevo es
este mundo de conversacional, ¿no? de los Large Language Models, hasta dónde cubrirán casos de uso que hasta ahora se cubrían con software tradicional, como Latitude o Factorial. ¿No? Mi gran preocupación es decir, oye, ¿se puede sustituir todo Factorial por un chat, por un textbox? ¿No? Y Pau me dice, no, tranquilo. Yo creo que no tiene sentido. O sea, yo creo que es muy, muy, muy ineficiente. Porque al final, yo qué sé, si quieres ver un calendario de vacaciones, es que es más rápido ver el calendario que te lo explique una interfaz conversacional, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué quieres ver un calendario de vacaciones, no? Hostia, pues para ver la disponibilidad del equipo en no sé qué momento. Vale. Sí. Y eso no es lo puedes... más rápido que preguntarlo. ¿Seguro? Por favor, dime quién está disponible, que no sé mucho qué. más rápido, sí. No sé si alguien en el público tiene una opinión muy fuerte sobre este tema. ¿Podemos...? ¿Sí? Venga, va. ¿Podemos mover un micro? Porque es un tema, yo creo que es interesante debatirlo. Tenemos más temas de hoy. No sé cómo vamos de tiempo. Pero, y Jordi se ha caído. Pero bueno. Opiniones muy fuertes sobre el tema del futuro de la UI con inteligencia artificial. O sea, yo sí que creo que al final, a ti cuando tú miras el calendario de vacaciones, ¿qué buscas en el calendario de vacaciones? Entonces tú puedes ir directamente a que te dé la respuesta de lo que buscas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces sí, tú miras el calendario de vacaciones y lo ves, pero no deja de ser que tú tienes que hacer el proceso de pensar y de ver, pero eso lo piensa por ti, ¿sabes? Entonces tú puedes hacer que lo piense por ti. Entonces sí que te va a salir mucho más a cuenta de decir, oye, necesito cubrir esto. Y te va a decir quién está disponible para cubrirlo. Y es mucho más rápido que no ir a mirar el calendario de vacaciones, verlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que unas cosas que sí que vemos, y cada vez se ve más con los autos IPTs y todo esto, es que al final el lenguaje humano termina estando al medio, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tú puedes tener una UI y tú haces clic a un botón y eso se traduce a una instrucción en lenguaje y luego eso hace cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, yo qué sé, te coges un vídeo, te sacas el audio, lo transcribes en texto, lo traduces a otro idioma y lo vuelves a subir, ¿no? O sea, puedes hacer muchas cosas y siempre pasas por esta capa de lenguaje humano, pero al final hay ciertas acciones que para tú descubrirlas, o sea, si tú entras a un producto y solo ves una caja de texto, piensas, ¿y qué hago aquí? Es un poco antes, ¿no? MS2, ¿no? No sé si algunos tenéis ya una edad, pero antes entrabas en MS2 y veías ahí una cosa y tú decías, bueno, pues dime los directorios que había, ¿no? Entonces cuando salieron las carpetas y las UIs era como, qué bien, ahora lo entiendo, ahora lo veo, ahora lo puedo manipular. O sea, yo creo que al final hay una abstracción que te ayuda, aunque por debajo igual sí que hay una capa de lenguaje humano. Incluso también hay ciertas UIs que tú puedes dejar la trampilla abierta y decir, estas son las opciones que tienes y si no ves la opción aquí, pues aquí sí que ya ponte todo lo creativo que quieras y nos dices lo que quieres hacer y a ver si nos apañamos y lo hacemos. Claro, al final funcionalidades de uso muy recurrente. Es que es más rápido tener un botón que luego por detrás igual llama a la AI por ti. Da igual, pero es más rápido que escribir. Entonces yo no me creo productos, a no ser que sean asistentes un poco de uso generalista con plugins que se conectan con todas cosas, pero no me imagino... Si ese uso recurrente es altamente automatizable, seguramente. ¿Qué quieres decir? Que si es un problema de uso recurrente, es una cosa que haces habitualmente, seguro que lo puede hacer. Sí, pero hay muchos procesos que se enablean que antes no se podían hacer fácilmente automatizables, como hacer resúmenes de textos, por ejemplo, o buscar de forma semántica en un cuerpo de texto muy grande, cosas en ese sentido. Pero quizás no es que le tengas que preguntar al cuerpo de texto todo el rato, sino que quizás es, vale, pues de este listado que siempre sé que es igual, búscame la instancia de estas 4 cosas, ¿no? Y al final acabas haciendo clic con un botón en lugar de tener que explicarle siempre en el prompt a la AI cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo no creo que las UIs vayan a desaparecer. Veo un reputado diseñador de producto en la sala, Jack Back. Exitnik, pasale el micro. Jack, ¿tú qué Yo piensas? estoy de acuerdo. Creo que las UIs van a seguir. Hay que decir que los dos se dedican a esto. ¿Vale? Es verdad. Igual que yo creo que los programadores no van a desaparecer porque me conviene. Pero bueno. Jack. Creo que habrá utilidades para AI, pero creo que también hay que planteárselo distinto, ¿no? Por ejemplo, yo vi una charla de un artista que usaba AI hace ya 4 o 5 años, Mario Killerman, y básicamente se planteaba el proceso artístico de otra manera, que era curando lo que la AI creaba, ¿no? En vez de moviendo píxeles y tal. Con eso quiero decir que sí, se van a hacer las cosas de una manera distinta que no nos podemos imaginar. Eso no ayuda mucho. Venga, va una última intervención. Venga, 2. Que yo lo que he visto mucho es que a veces el comunicarse con una inteligencia artificial te limita mucho el no saber qué necesita saber la inteligencia artificial para hacer bien el trabajo que quieres que te haga. Entonces, siempre te da como respuestas muy generales y últimamente estoy viendo la tendencia de que la gente, antes de preguntarle
el resultado, le pregunta qué necesita para darle el resultado que quiere. Eso es algo, por ejemplo, que estamos haciendo bastante. O sea, al final nosotros, la experiencia que queremos ofrecer en Latitude es que alguien pueda tener como un analista de datos 24/7 disponible. Pero claro, para eso no puedes hacer simplemente una interfaz de texto a SQL, por ejemplo, porque muchas veces no funciona. Te pueden hacer una pregunta muy abstracta que es imposible que te genere directamente un SQL. Entonces estamos, mediante prompt engineering, preparando la AI para que te haga preguntas, para poder entender la pregunta que tú le has hecho. Y aquí hay terreno a recorrer. Sí, sí. En mi experiencia particular, es decir, como yo he ido utilizando ChatGPT, soy fan de ChatGPT 4 desde que salió, lo pago todos los meses. Así me gusta. Lo que a mí me da la impresión es que ChatGPT es como una interfaz que a veces puede hacerte de buscador de una forma más fácil. Por ejemplo, el otro día en el trabajo, pues yo trabajo en un fabricante de partes de motocicleta, buscábamos por un microcontrolador de cosas específicas y en vez de ir a Google, buscarlo o en los proveedores, se lo preguntas a ChatGPT, le dices hazme una tabla, te los compara y evidentemente tú lo verificas, pero me da la sensación que esa simplicidad de que solo sea una línea, más que ir a Google, ir a una página, leer un artículo, leer otro, como que a mí me hace mucho más fácil el trabajo. Entonces, a mí me da la impresión que la simplicidad, es decir, todo minimizarlo más, para mí me ha funcionado. Lo que pasa es que el mundo se divide entre saber lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, tienes una búsqueda, es el caso de uso en que sabes lo que quieres, y el descubrir, el explorar, ¿no? Cuando vas a la calle y vas a descubrir cosas que no sabes que existen, ¿no? Entonces, claro que te da superpoderes a la búsqueda cuando buscas y tienes claro lo que buscas, pero cuando no sabes lo que buscas y quieres descubrir, ahí es donde las interfaces pues te ayudan, ¿no? O sea, ¿te hemos convencido? No, porque yo creo que lo que cambiará... A ver, que yo prefiero vuestro futuro, obviamente. Porque ya está hecho, ¿no? Porque si no hay que rehacerlo, ¿no? Si no hay que rehacerlo todo. Refactoring. O sea, yo creo que lo que cambiará son las necesidades y las categorías de necesidades y las necesidades de los humanos. Porque habrán cosas que ya no serán necesidades, ¿no? Habrán necesidades nuevas que nadie se nos ocurre todavía, pero que seguramente son oportunidades de negocio muy interesantes. Oye, tengo un último tema, que es de los crowdfundings. Y veo que hay varios inversores en la sala, os voy a pedir opinión. Están apareciendo marcas direct to consumer que están sacando crowdfundings con sus propios fans que cierran, pues yo qué sé, Eura 4,5 millones en segundos, ¿no? En 24 horas. Y ahora Vicio, que está a punto de sacar otro crowdfunding, ¿no? Y permite invertir desde 40 euros a 14.000 euros. Y hacen unos anuncios súper agresivos animando la inversión, que yo digo, hostia, o sea, la CNMV, ¿dónde está con todo eso? O sea, ¿esto le parece bien todo Son esto? increíbles los anuncios, ¿eh? Son buenísimos. Invierte como invierten los que invierten. Sí, sí. Ese es el claim, ¿no? Es un poco Rajoy, ¿no? Compra Vicio. Un poco Rajoy. Claro, y dices, ostras, ¿esto es legal? Yo no sé, los inversores Javier o Marta, no sé si tenéis opinión en eso, ¿no? O sea, vosotros sois inversores y estáis muy regulados y para tener el PIS y gente que invierte a través vuestro, pues tiene que estar acreditado y vosotros tenéis que hacer auditorías, un montón de cosas, ¿no? Para invertir. ¿Una empresa directamente puede pedirle a la gente que invierta y levantar pues, con 40 euros, retail investors, 2 millones y no pasa nada, eso está bien? O sea, ¿es ok? ¿Tenéis opinión al respecto de eso? Yo tengo una experiencia traumática. Que es verdad, tú invertiste. Yo invertí en una marca de zapatos y a cambio me dieron zapatos por 5 años, no sé, o sea, estuvo 5 años con los mismos zapatos todo el rato porque me iban mandando zapatos y luego cerró. Así que fue un poco disappointing. ¿Qué marca era? Muroexe. Caso interesante. Pues, bueno, en relativo a lo que preguntas, sí que son legales. En España están reguladas por la CNMV y son plataformas de financiación participativa. Y bueno, hay muy buenas empresas que han levantado dinero de crowd equity, por ejemplo, Innovamat, que su primera ronda fue con Dozen y luego ha sido la siguiente ronda liderada por Kibo, pero también es cierto que en muchos casos se suele acudir a este tipo de plataformas cuando no se encuentra capital de manera profesional. Hay un claim que son el que utilizan las plataformas, que es una manera de darte a conocer ante potenciales clientes que pueden ser también inversores, aunque un poco lo que pensamos nosotros es, oye, si al inversor pídele dinero y al cliente pídele que te pague, ¿no? Y cuando tienes a alguien con los dos gorros, pues puede tener conflicto de intereses. En este caso, que son clientes o inversores minoristas,
tampoco te pueden aportar mucho. Yo creo que en algún momento le puedes vender valoraciones por encima de mercado que un inversor profesional no te va a vender. Luego te da una complejidad bastante grande en España porque no se pueden agrupar en un solo vehículo. Con CrowdCube, que creo que es la operación que comentas, sí, fuera de España. Luego, si esa empresa sale a bolsa, pues tienes que ver cómo esas participaciones operan, porque cuando sale a bolsa una empresa tienen que tener todos los mismos derechos y eso puede tener alguna complicación. Y un poco lo que te puede crear es burocracia a la hora de gestionar tantos inversores. Puede tener un cap table con 300 inversores que por mucho que te puedan aportar no tienes tiempo en el día en hablar cada uno con uno de ellos, pues tienes que saber lo que quieres pedirle a cada uno de ellos. Pero tú puedes hacer una campaña de marketing pidiendo a la gente que invierta. Esa es mi pregunta, ¿eh? Porque sí, está regulado. Y la ley habla del concepto de inversor cualificado o no inversor cualificado en base a la capacidad de inversión que tenga y las inversiones reales que ha hecho. Pero yo lo que nunca he visto es que tú puedes hacer una campaña en plan tele, invierte aquí. O sea, es que ni las preferentes. ¿Puede pasar el micro? No he visto la campaña, pero por lo que has comentado, casi que te compras un par de hamburguesas y eres accionista, ¿no? Porque son 40 euros el ticket, ¿no? Pues está bien. Sí, pero estás invirtiendo en Sí, pero capital. es vicio, ¿no? Quien está haciendo la campaña no es el crowdfunding, ¿no? Sí, que me sabe mal porque podía haber llamado a Alex que nos lo contara y no lo he hecho, ¿eh? Pero sí es vicio. Claro, entiendo que no es vicio, claro, es la empresa que está diciendo, oye, inviérteme, no está siendo como cualquier entidad del IBEX, pues comprar acciones. No es un intermediario, es verdad. Claro, no es el intermediario, ¿no? Que está diciendo, hey, invierte aquí, ¿no? Entonces, entiendo que aquí hay una diferencia. Pero ¿no? Dice compra vicio, o sea, dice compra vicio. O sea, compra Suena mal. El equity de la empresa. Y en cualquier caso, estoy de acuerdo con todos los puntos que ha comentado Javi. Sí que es verdad que las compañías que ves que han pasado a lo mejor por algún crowdfunding o que ves que han estado buscando funding y que acaban en un crowdfunding, dices, hostia, ¿no? Chungo, pero en el caso de estas dos compañías entiendo que aquí debe haber vosotros conoceréis a los founders, ¿no? Debe haber una razón de ser detrás de que les guste o que busquen un objetivo, ¿no? Que de financiarse a través de crowdfunding en lugar de a través de otro tipo de fondos, porque estoy segura de que ambas compañías levantarían dinero con Venture Capital o la fase en la que están algún private equity, sin duda. Y luego, aparte, lo que ha comentado Javi, ¿no? También el tema de que al final, pues, VC o un private equity, al final el objetivo es aportar valor a la compañía para que crezca, ¿no? En el caso, si te financias por a través de crowdfunding, y esto no sé cómo funciona, porque al final entiendo que a lo mejor uno de los, o en este caso, si son varios, o sea, un representante es el que se pone como representante del sindicato de pequeños inversores, que es el que un poco lleva la voz cantante con la compañía, pero entiendo que el valor que se pueda aportar no es el mismo, quizás, ¿no? Eso también es relevante en la fase en la que estás. El valor del inversor en la startup es un tema de discusión interesante, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, no sé si alguien más conoce el tema bien y quiere aportar una opinión. Estamos haciendo una tertulia diferente hoy, ¿eh? Improvisadamente. Bueno, un poco de disclaimer. Bien, no, pero haciendo alusión... O sea, no soy inversor, pero haciendo alusión a uno de los últimos podcasts, creo que hubo, no sé si fue el de Nothing o el de Wetaka. Nothing también fue un caso de estos. Abrió justamente, os habéis nombrado dos, que uno es Awareness, otro sería como alternativa porque no se ha abierto, o sea, no se ha levantado capital y vas ahí a pedir las migas con toda la buena fe. Y el tercero es coger el feedback directo de los clientes y hacer evangelistas a esa gente para que te dé feedback y mejora tu producto. Entonces, esa es una buena alternativa justamente del crowdfunding que no se ha mencionado y que podría ser una opción. Y generar una base de clientes a largo plazo, súper fidelizada y que habla de la marca y evangeliza, evidentemente. Bueno, o sea, y al final, poder acceder a condiciones económicas mucho mejores que puedes con un fondo gracias a tu músculo de marketing que es imparable. O sea, Vicio tiene uno de los mejores equipos de marketing que hay en España ahora mismo, en Consumer. Y es claramente, o sea, se ve claramente cuando ves sus anuncios. Entonces, claro, si puedes utilizar esto para levantar pasta al doble de lo que te puede ofrecer un VC, joder, why not? Tropicfield también ha pasado por el podcast. Que es una empresa súper chula. Los productos que venden son, o sea, a mí me gusta mucho la marca, y empezaron haciendo crowdfunding, pero no de equity, sino de producto, ¿no? Que los propios consumidores prefinanciaban la producción de los productos, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de financiarte y de tener consumidores súper fieles. Hay industrias que se basan en esto, ¿eh? O sea, juegos de mesa, por ejemplo, que a mí me gustan mucho. Todos los juegos de mesa se lanzan en Kickstarter y básicamente es el vídeo, el prototipo
y luego ya saben que como mínimo hay ciertas ventas y cuando sale a la luz ya saben que han vendido X, ¿no? O sea, de hecho, hablábamos antes de la incertidumbre de construir un producto, ¿no? Pues una forma de hacerlo es una validación brutal. Pero esto es product crowdfunding, que es diferente de equity crowdfunding, aunque también sirve de validación. Y hacerlo con hamburguesas es complicado también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, me estoy currando la hamburguesa durante 6 meses, me la pagas ahora y te la comes en 6 meses, ¿no? Pre-order esta hamburguesa. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!